Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto de estar con ustedes acá en esta presentación que estamos realizando, ¿verdad? Sobre el tema que se llama planificación estratégica para contadores y auditores. Un enfoque muy diferente probablemente según lo que normalmente en las ciencias económicas se maneja por planificación estratégica, pero hoy lo vamos a ver desde otro enfoque, la planificación estratégica desde el ámbito de la finanza, desde la gestión financiera, que conlleva pues, básicamente a lo que es el crecimiento empresarial. Eh, Muy buenas tardes a todos y todas los que están conectados, ¿verdad? Durante esta sesión de este webinar que se llama Aporte a la Profesión, organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Muchas gracias a todos. Y bueno, mi nombre es Noel Estrada. Nuestra consultora es GAT y Noel Estrada Consulting. Ahí tienen ustedes el sitio web donde pueden también acceder y conocer un poquito más sobre lo que nosotros hacemos. Iniciamos esto con una agenda, ¿verdad? Que va a estar relacionada al tema del diagnóstico financiero integral desde la perspectiva de la planificación, una evaluación de la situación actual y la identificación de las oportunidades de mejora. En una segunda fase hablaremos sobre la planificación estratégica avanzada. Estamos definiendo las metodologías para crear estrategias financieras alineadas con los objetivos empresariales. También tenemos la optimización del capital, ¿verdad? En las estrategias de financiamiento y la gestión eficiente de los recursos y concluimos con la implementación y el seguimiento de las herramientas de control y métricas clave para el aseguramiento del éxito. Conforme a ello, vamos a iniciar este tema con el diagnóstico financiero integral desde la base de una estrategia exitosa. ¿Por qué será que cada vez en las organizaciones privadas, ¿verdad? O tanto en el ámbito público, la planificación estratégica desde el punto de vista de las finanzas, ¿por qué será tan importante? Me gustaría escucharlos a ustedes en el aprendiz dentro de su ejercicio diariamente. ¿Alguna participación que tengamos al respecto? ¿Por qué es tan importante la planificación estratégica desde el enfoque de las finanzas? ¿Qué conceptos se tendría sobre eso? ¿Tenemos alguna participación por ahí al organizador que está llevando el panel del control? Por el momento no, solo Eric Martínez que había levantado la mano, ya le habilité el micrófono, pero no lo habilita. Ok, adelante Eric, por favor. Ok, bueno, está bien. Si no, la dejamos para el final, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del diagnóstico financiero integral, a todos se nos viene en la mente probablemente todas las acciones que tengan que ver en el tema de la gestión financiera, tanto de los CAPEX y de los OPEX dentro de una organización, el establecimiento correcto, la disminución de gastos operacionales, la maximización de los temas de administración de los fondos para generar mayor utilidades. Pero sin embargo, la planificación estratégica está orientada más allá que eso y vamos a ir avanzando sobre esta temática. Y comenzamos viendo un tema de los estados financieros. Dice que el análisis financiero profundo requiere examinar más allá de los números superficiales y eso es importante que lo tengamos claro porque probablemente en muchas de las empresas, en muchas de las organizaciones, se ve desde un punto de vista más cuantitativo que una interrelación con el aspecto cualitativo de la misma operación. ¿Cuántas veces hemos escuchado que a la hora de la preparación de los presupuestos eh, previstos, ¿verdad? De los BU para el siguiente año, hay cierto tipo de problemáticas. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una disyuntiva porque siempre desde la óptica de la finanza versus a lo que operacionalmente se tienen en cada una de las unidades de negocio o los centros de costos,
vamos a tener muchas variables. Una de ellas, la primera, es que desde el punto de vista financiero tratamos de cómo disminuir lo que es el gasto para generarlo o transferirlo como un tema de utilidad. Pero sin embargo, muchas veces tenemos o nos desligamos un poquito del tema de la operación porque en esencia se requiere conocer un poquito más sobre el mismo know-how del negocio, comprender el modelo de negocio con más amplitud para que en este caso el gestor financiero, ¿verdad? Pueda tener una mayor apropiación y poder validar más desde el punto de vista para la toma de decisiones cómo podría ser la mejor manera en el tema de la asignación de recursos. Eso es importante. Luego decimos que evaluamos los ratios de la liquidez, de la rentabilidad, de las eficiencias operativas y el apalancamiento para identificar tendencias críticas. Y muchas veces también en el tema de la misma planificación estratégica, desde el enfoque de la finanza, podemos determinar que una buena estrategia para poder iniciar dentro del mundo de la planificación, además del conocimiento del modelo, es la apropiación estratégica de la categoría de gastos. ¿Qué significa esto? Hay ciertos gastos o costos que también tenemos que analizar con mayor profundidad, porque muchas veces por ahorrarnos unos cuantos centavos, como decimos los nicaragüenses, estamos impactando directamente en lo que es la utilidad del negocio, porque la operacionalidad se ve forzada a trabajar con los más mínimos recursos y en vez de haberle hecho realmente un favor, ¿verdad? Un bien a la operación, estamos trastocando lo que es la misma operación. Dentro de eso, vemos un tema del ratio de la liquidez, el tema de la capacidad de pago a corto plazo. Y aquí quisiera ser bien objetivo con el tema de los flujos de caja, ¿verdad? Muchas veces hay empresas transnacionales que identifican lo que son las estrategias de retención de capital. En este caso, muchas de las empresas han pasado de los 30 a los 45, a los 60, 90 o 120 días para ellos poder tener una mayor retención de capital. Eso es cierto, es muy bueno. Si alguien me pudiese decir, realmente es una buena vía para poder llegar a tener una mejor administración, cierto. Pero también si lo vemos desde otra óptica, desde un tema de planificación estratégica, también podríamos ver de que se nos acorta muchas veces la capacidad de obtener unas mejores negociaciones, porque la empresa se debe de ver como todo un sistema y ese sistema debe estar aunado con cada uno de las directrices que se puedan dar desde cada una de las aristas del mismo sistema. A esto me refiero que el tema de operaciones, el tema de tecnología, el tema de finanzas, el tema comercial, todos deberían de estar interrelacionados para poder llegar hacia un nivel en que la operación pueda generar una mayor cantidad de utilidades haciendo un uso eficiente, ¿verdad? Pero en correspondencia a la operación y a lo que está demandando el mercado. Realmente todas las empresas conocemos muy bien que la parte medular está enfocada en el ámbito de la producción de los bienes o servicios, en este caso, todos los ingresos que podamos tener. O sea, las ventas en el área comercial tiene mucho que ver con esto, porque al final es de ahí todas las ampliaciones, las proyecciones que tengamos, tanto para CAPEX o para OPEX, siempre va a estar aunado a un tema de ingresos al área de ventas. Entonces, tenemos que ponerle mucho enfoque con ello. El siguiente es el tema del análisis de rentabilidad. Muchas veces los financieros, en este caso, a la hora de poder identificar dentro de los estados financieros y hacer un análisis de pricing, comenzamos a estabilizar, ¿verdad? Ciertos elementos a la hora de poder concretar lo que son los márgenes. Pero eso tiene que ver muchísimo con un tema también estratégico. Y es porque hoy nos toca directamente conocer cómo está establecido la estructura del mercado y los competidores con respecto al portafolio de productos que está manejando la empresa.
Básicamente, cada compañía tiene un norte, como decimos los nicaragüenses, ¿verdad? Cada compañía debe de establecer una estrategia de crecimiento, pero esa estrategia de crecimiento debe estar aunada también a todos los esfuerzos que puedan hacer, la capacidad instalada que tenga la empresa, pero también depende mucho de cuál va a ser la línea de crecimiento que vamos a establecer. Muchas de las empresas exigen llegar a obtener mayores crecimientos y el área de finanzas, ¿verdad? Tiene que ver mucho con eso. Pero ¿cómo va a estar aunado esta situación? Bueno, aquí es donde viene también un tema de la participación de la auditoría interna. La auditoría interna dentro de cada organización juega un rol importante, no solo en el proceso de fiscalización, porque hoy el auditor cambia su rol. El auditor viene a ser un consejero, un instrumento que debería venir a aunar esfuerzos para que las operaciones, el cumplimiento normativo y jurídico en este caso, ¿verdad? Debe de estar aunado a unas buenas prácticas de control interno, siempre y cuando también se vaya refiriendo a un cumplimiento en el tema de la gestión de riesgos. Es aprovisionar, ¿verdad? Cada una de las actividades, los pasos que vamos a hacer para que, en este caso, el auditor también tenga mayores elementos y pueda levantar las alertas a la hora de tomar decisiones, que son decisiones cruciales, decisiones vitales, pero sí es de suma importancia hacer un análisis exhaustivo desde el punto de vista de la auditoría interna porque se vuelven con un rol importante. Es el ojo, en este caso, que va a velar en ese sentido las operaciones. Luego vamos a la eficiencia operativa. Aquí hablamos del tema de la rotación de los activos, la gestión del capital de trabajo. Muchas veces, cuando se debe cerrar el periodo fiscal, se corre el gerente financiero con el equipo contable, el área de auditoría también, a estar analizando cuáles son aquellas situaciones que son puntos de dolor en la empresa, más con el tema de la gestión de los inventarios. En este caso, la gestión de los inventarios desde el punto de vista financiero, como una planificación estratégica, es lo mismo. Es poderle dar un seguimiento, una buena gestión que vaya orientada también a que esa operatividad desde la administración de los inventarios sea una administración exhaustiva, una administración que se pueda llevar una claridad en la gestión de los inventarios, en el movimiento de los inventarios, porque recordemos que los inventarios son activos como activos circulantes, son fácilmente de conversión y eso nos va a ayudar a nosotros en ese sentido a tener un análisis con mayor importancia, porque recordemos que es la plata la que nosotros tenemos dentro de la empresa. Y la última, viéndolo desde el punto de vista de la capital, los niveles óptimos de endeudamiento y equity. Aquí yo quisiera ser congruente con lo siguiente, no nos endeudemos más de lo que no podemos nosotros poder pagar. Y a esto me refiero con esta situación. Ciertas organizaciones que están basadas en lo que es la mayoría de su financiamiento, se apalancan demasiado y cuando tienen una fracturación operativa, tanto a nivel comercial y a nivel estratégico, por consiguiente, no pegaron bien las estrategias dentro del mercado, se afecta directamente y comenzamos a tener ciertas volatilidades y comienzan a exhibirse los incumplimientos también en el tema de los gastos financieros ante la banca nacional. Ahí tenemos que tener también bastante cuidado, ¿verdad? En velar lo que es el tema a la hora de poder visibilizar cuánto va a ser el nivel de endeudamiento que nosotros podamos tener desde una planificación estructurada a nivel financiero y que podamos orientar otra estrategia que vaya acorde a la capacidad instalada y a la demanda de mercado que tenemos. Luego, viendo en la evaluación de este mismo flujo de caja, vemos el tema del flujo operativo generado por las actividades principales del negocio. Vemos el tema del flujo de las inversiones en el efectivo destinado a activos firmes y expansión y el flujo de financiamiento en el efectivo de la deuda, equity y los dividendos. Aquí quiero ser muy puntual con este tema de la política de dividendos. ¿Cuáles son aquellas grandes vicisitudes que tiene la gerencia financiera en este sentido, ¿verdad?
Por lo general, la política de dividendo se debería discutir desde el punto de vista tanto con el acompañamiento del área de finanzas, pero la junta directiva en su aprobación debe de tomar en cuenta un rol. El financiero debe de pactarle visiblemente a la junta de accionistas cuánto es lo que realmente lo adecuado para poder crear la política de dividendos. En este sentido, si la política de dividendo trastoca realmente la operación y vos querés un crecimiento que sea sostenible y sustentable, ¿verdad? Entonces necesitamos crear una política de dividendos que vaya acorde también a las expectativas que tiene la Junta de Accionistas. ¿Por qué es importante hablar sobre eso? Porque hay muchas pymes en Nicaragua que a la hora de hacer la distribución de los dividendos, basado en una política, lo hacen prácticamente desde un enfoque bastante operativo y muy cortoplacista. La política de dividendos debe estar bien estructurada conforme a la visión de crecimiento que se tiene. Y por ende, en ese sentido, tenemos que validar que esa política de dividendo sea también establecida bajo una base de conciencia sobre cada uno de los participantes. Estos famosos stakeholders que son parte, ¿verdad?, de actores involucrados en esta toma de decisiones, deben de estar conscientes que a la hora de crear la política de dividendo, esa política de dividendo debe de ser realista, coherente y lógica a la expectativa del crecimiento que tiene la operación de la empresa en este sentido. Y aquí vamos viendo un tema de identificaciones de fortalezas y debilidades. Viéndolo si nosotros tomáramos un enfoque base de una planificación estratégica institucional, global, corporativa, eh, diferente a una parte de ese pastel en el tema de lo que es la planificación estratégica a nivel de las ciencias económicas, en el ámbito de las finanzas, exactamente. Vemos que hay fortalezas financieras que pueden ser muy importantes para una empresa evaluar. Por ejemplo, el tema de los márgenes de rentabilidad con superiores al promedio industrial. ¿Esto qué significa? Cuando una empresa está manejando una correcta estrategia comercial y una planificación estratégica que está acorde a la demanda del mercado, esto estriba directamente en obtener mejores resultados a nivel financiero. Y eso es lo que permite poder sobresalir dentro de esta variable, ¿verdad? Dentro del mercado. Muchas veces escuchamos que las empresas, en este sentido, las pymes en Nicaragua, dicen, yo soy el líder de ese sector, pero muchas veces es muy abstracto, porque deberíamos de tenerlo un poquito más aterrizado y son los números los que nos permiten identificar en qué nivel estamos nosotros dentro de ese mercado y asimismo establecer también cuáles son esas mismas estrategias a seguir. Luego vemos un tema de la estructura de los costos optimizada. En esa misma fortaleza financiera debemos de tener ese enfoque. Siempre lo financiero, en este caso, deben de estar enfocado en que esas estructuras de costos sean claras, congruentes y que sean realmente optimizadas y que no afecten la operación. ¿Con qué tengo que decir esto? Que la relación de poder considerar cómo asesorar a la gerencia general, en este caso a la junta de accionistas, las finanzas se deberían de manejar desde una estructura más estratégica, ¿verdad? Pero los costos deben de ser con una lupa, ¿verdad? Deben de estar monitoreados de una manera más expedita, porque muchas veces lo que hacemos nada más o nos volvemos como registradores de información y no, la realidad de las cosas no debería de ser así. No nos debemos de volver registradores de información, debemos de convertirnos realmente en unos administradores, volvernos en alertas hacia lo que son las operaciones estratégicas que debe tener la empresa en temas de costo. Otra de esas fortalezas financieras que deberíamos de llegar a alcanzar siempre es el tema de la diversificación de fuentes de ingresos. Por lo general, muchas veces a lo financiero nos debería de tocar prácticamente a poder aportar en este sentido a las empresas que desde el punto de vista estratégico, nosotros no solo podemos depender de un solo ingreso.
La misma empresa debe de ser diversificada. Deberíamos de comenzar a asesorar qué tipo de inversiones podría hacer. Caso concreto es este. Muchas veces la plata, en algún momento, se ve solo desde el punto de vista estratégico, manejarla para ganar esa tasa de interés que llega a ser básicamente un ingreso mínimo para la empresa. Pero nosotros como financieros, ¿qué es lo que podemos aportar más desde la planificación, desde el enfoque financiero hacia la misma empresa en la operación? Es qué podemos hacer con esa plata. La junta directiva, el gerente general en este caso como responsable del rol de liderazgo de la organización, ¿qué puede hacer? Para eso es que el financiero juega un rol importante porque hay ciertas cosas que probablemente hemos identificado dentro de la misma empresa y que podrían ser unas buenas oportunidades para la misma compañía y que nosotros podríamos brindar ese tipo de información. Luego vamos a otra que se llama la solidez en los indicadores de liquidez. Recordemos que la liquidez y la solvencia hay una diferencia importante. El, el poder habituallarnos de una cantidad de activos que generen, ¿verdad? Mayor cantidad de prácticamente activos importantes para la empresa, tenemos que identificar que esos activos nos vienen a ayudar a nosotros para generar mayor patrimonio. Pero muchas veces se hacen adquisiciones de esos activos y no se ponen a producir. Y eso es importante que siempre podamos visibilizar desde un punto de vista de planificación estratégica a nivel financiero, porque una de esas alertas que se pueden brindar es qué hacer con esos mismos de activos. Yo he conocido muchísimas empresas que han comprado, ¿verdad? Activos y ahí los tienen. ¿Y los tienen para qué? Para que sirvan como garantía únicamente para el tema de lo que es un préstamo, una vía de crédito ante la banca nacional, pero no hacen nada con el activo ahí queda y tampoco hay un asesoramiento de parte del financiero en este caso para poder validar y decir, bueno, aprovechemos ese activo, podamos recomendar a los gerentes o en este caso a la junta de accionistas que puedan hacer algo también, ya que tienen un expertise en cierta área de una empresa específica, entonces vamos a poder aportar y a partir de ahí generar mayor riqueza. Eso es importante que lo tengamos previsto. Otro valor que me gustaría mencionar importante en el tema del historial crediticio excelente. ¿Por qué es importante manejar una buena negociación en el tema de los proveedores y en el cumplimiento también de los pagos hacia los proveedores? Recordemos que dice que los libros de administración de las ciencias económicas, de los gerentes más exitosos que hemos tenido en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, que el manejo de una buena negociación y la apertura de tener mayor poder de maniobra dentro del mercado está basada en establecer una buena negociación con nuestros proveedores. Cuando nos ganamos la confianza del proveedor y el proveedor, como dice el buen nicaragüense, nos abre todo, ¿verdad? En este sentido, las grandes oportunidades para poder llegar a obtener, entonces ahí es donde tenemos que saber cumplir y honrar en tiempo y forma según la relación contractual a la cual hemos llegado con él. Porque ¿qué pasa? Muchas veces hay financieros que dicen que se esperen para pagarle. Pero se esperen para pagarle, creen que ellos están generando un poco más por mantener un poco de la plata en otro lado, pero no es así. Muchas veces tenemos muchas inconsistencias en ese sentido, se pierde credibilidad y se comienzan a perder los créditos para la empresa. O sea que por ganar 2 centavos perdiste más la oportunidad de poder generar más riqueza. Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido, siempre valorar que a la hora de planificar y verlo desde el punto de vista estratégico, es invaluable someter a dañar una relación con los proveedores únicamente por el tema de los pagos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Le estamos acortando muchísimas oportunidades a la empresa de poder crecer por una situación que probablemente si estratégicamente la cambiáramos,
podríamos obtener mejores resultados para la empresa. Otro de los elementos importantes a validar aquí es el tema de las áreas de mejora, la dependencia excesiva de los financiamientos externos, los ciclos de cobros prolongados, las inversiones en activos improductivos, la falta de reserva para contingencia y los sistemas de control financiero obsoletos. Hoy, ¿cómo es tan importante desde el punto de vista de la planificación el manejo de la instauración de los ERP o llamados ERP, ¿verdad? Que son los sistemas de administración y gestión que debe tener una empresa. En este caso tenemos software que son muy robustos. Por ejemplo, tenemos a Oracle, tenemos a Business One, está GD Edward, entre otros de estos mismos, que permiten, ¿verdad?, establecer un mayor control. No digo de que hay software que no son funcionales y tal vez en dependencia de la capacidad de la empresa, de la cantidad de personal y también de la experiencia que tenga dentro de la misma industria, pueden ir paulatinamente creciendo. Pero las empresas que comienzan bien, terminan bien. Si ustedes se van a dar cuenta, con la experiencia en el ámbito de las finanzas, en el área contable, se pueden dar cuenta que hay muchas empresas que le dicen o le asesoran iniciar con un sistema de integración en una transformación, ¿verdad? En este caso digital para la empresa y entonces no lo ven adecuado, quieren hacer las cosas de una manera tradicional, pero eso lo que permite nada más es la operación a corto y mediano plazo, pero a largo plazo, como dice el buen nicaragüense, sale más caro, como dicen, ¿verdad? Lo que es el caldo que la sopa, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, la realidad es que necesitamos establecer, ¿verdad?, recomendaciones estratégicas desde el punto de vista financiero a que la junta de accionistas, en este caso, o en este caso el gerente, debería de poder adquirir sistemas que vayan a coadyuvar y mejorar el tema de gestión de toda la administración. ¿Y por qué hace esto importante? Porque tenemos mayor control. Vamos a tener informaciones más expeditas en tiempo y forma y nos puede permitir tener una mejor apropiación de lo que es la operatividad del negocio. En este sentido, si nosotros validamos cómo un sistema a nivel transformacional dentro de la empresa puede ayudar al ámbito financiero, es de muchísima ayuda, porque muchas cosas de las que a nosotros teníamos que trabajar anteriormente para poderlas llegar a lograr, eso se va a cumplir de una manera más expedita con la instauración de este tipo de sistema. Hay definiciones de objetivos SMART que se hacen a nivel también del enfoque financiero. Por ejemplo, en los aumentos específicos, aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Aumento de ingresos en los mercados internacionales en un 35% mediante expansión a 3 países estratégicos en América Latina, aquellas empresas que quieren ya internacionalizarse, no globalizarse, porque hay una diferencia enorme entre la internacionalización y la globalización. Recordemos que la internacionalización está a generar una relación bilateral con otro país a nivel comercial o multilateral en América Latina o en cualquier otra parte del mundo. Pero cuando ya nos globalizamos es porque vamos a tener operación en cada uno de los continentes. Cuando nosotros establecemos de que vamos a expandirnos en las empresas, desde el punto de vista financiero debe de evaluar uno el tema de lo que va a estar la estructura en el estudio de pricing, cuánto va a ser el margen de contribución y si nos va a dar maniobras para hacer a nivel estratégico y poder acceder a esos mercados que considerablemente se van a aumentar en un tema de ingresos y eso nos va a afectar positivamente probablemente los estados financieros. Otro de los objetivos está, por ejemplo, incrementar lo que es el EBITDA, por ejemplo, de 1.2 a 3.2 millones, mejorando el margen de 12.3 a 16.8 en 18 meses. Todas las acciones que nosotros debemos de hacer, tanto de control operacional, tanto de ahorro, de optimización de los costos, deben de estar enfocados en el mejoramiento de la EBITDA. Nunca podemos estar dejando pasar ciertas acciones operativas que a nivel financiero van a afectar y probablemente vamos a tener una ruptura
en alcanzar, ¿verdad? Y se va a ver afectado lo que es el EBITDA. Luego, tenemos que lo alcanzar en los mismos objetivos que son basados en la capacidad operativa actual, en el análisis de mercado confirmado también por consultores externos. Esto es importante que lo tengamos claro. Muchas veces la óptica interna en las empresas, por el día a día, tanto a nivel financiero, no nos permite visibilizar qué otras cosas podríamos hacer. Entonces, siempre es importante integrar a una óptica externa. Eso no es cuestionable, ya que al final quien se beneficia realmente es la empresa y la empresa pues son todos, ¿verdad? En este sentido, porque nos permite tener una opinión, ¿verdad? Que no va a ser sesgada en ese sentido y que probablemente va a tener una óptica que nos va a permitir a llegar a alcanzar esos objetivos corporativos que tanto se buscan, ¿verdad? Luego tenemos en el tema de los objetivos relevantes, como ejemplo, los alineados con la misión empresarial y la demanda del mercado objetivo identificada. Esto quiero ser muy congruente en este sentido. La misión empresarial que tiene cada compañía, en ese sentido, debe estar alineada también con un tema financiero. ¿Y por qué? Porque la misión está bastante definida a qué es lo que nosotros tratamos de dedicarnos con el día a día y sobre qué apuntamos. Y entonces, esta operatividad no se puede ver dañada en temas de los números, en temas de la finanza, porque si no repercute en el siguiente que se llama la visión. Entonces, si nosotros no tenemos bien estructurado un análisis estratégico de los costos, del tema operativo que vayamos a tener y que esto no afecte directamente a lo que es nuestra razón de ser, probablemente si lo garantizamos, la visión va a ser sumamente atractiva para poderla llegar a lograr, pero sin trastocar la esencia de lo que es la operación. Y eso lo vemos directamente con esos objetivos. Y el último es el temporal en cronogramas detallados de hitos trimestrales y revisiones mensuales de progreso. Yo sugiero por lo general siempre que para cada actividad se cree un plan de acción de seguimiento, tanto a los CAPEX como a los OPEX, desde el punto de vista financiero, porque esto nos puede permitir a nosotros llegar a obtener mejores resultados, un seguimiento más constante de todas las áreas involucradas, identificar realmente quiénes son los responsables de esa validación y la ejecución e implementación de las mismas actividades, que por consiguiente que si se llegan a lograr, vamos a tener un resultado financiero muchísimo más aceptable, que eso es lo ideal, ¿verdad? Aquí quiero también hacer mención un tema de cuál es la función importante del rol del auditor con el tema de la gestión, porque en la gestión empresarial vemos que hoy está muy enfocada las organizaciones al tema del cumplimiento de riesgos, ¿verdad? Poder evitar que las operaciones se vean afectadas y esto estribe directamente en una manifestación de afectación, ¿verdad? A los estados financieros. Quiero ser enfático, el área de auditoría debe jugar un rol bastante persistente en el control y seguimiento que debemos de tener en ese sentido. Bajo esa óptica, lo importante es poder establecer las líneas de control, pero desde un punto de vista donde todos sean incluyentes y cada uno de ellos juegue un rol. El papel que juega cada una de las unidades de operación, que son básicamente supervisadas por el área de auditoría, deben de ser bastante, pero bastante concretas a la hora de establecer hallazgos. Esos hallazgos que pueden ser establecidos por una mala praxis dentro de la misma operación, dentro del mismo proceso, si no se revierte en el momento, va a conllevar, ¿verdad?, a que vamos a tener unos resultados que no van a ser tan satisfactorios y que sí nos van a afectar directamente el tema de la finanza. Eso es importante validar. Aquí les pongo un escenario en los tres elementos, optimista, base y conservador.
tanto en los temas de ingresos, para el EBITDA, para el ROE objetivo, la expansión. Esto es importante porque nosotros deberíamos de siempre manejar, o sugiero que deberíamos de siempre manejar una óptica de tres supuestos, ¿verdad? De tres escenarios que nos ayuden a nosotros a identificar realmente cuál es la vía que tendríamos que seguir a la hora de hacer un cambio en la estrategia, tomar decisiones optimizadas. Porque muchas veces, ¿qué pasa en las empresas? Un error común es establecer metas que realmente ni la han cumplido en ningún momento. Durante la historia, ¿verdad? La data que tienen y no hace referencia tampoco al tema de las inversiones, tanto en CAPEX y OPEX. Entonces, no puedes aspirar a algo mayor si no tomas en cuenta también que para poder lograr, ¿verdad? Esas metas, vos necesitas también hacer inversiones que coadyuven directamente a lograr, ¿verdad? Obtener esos resultados. Eso es importante siempre tenerlo clarísimo. Y aquí vemos un tema de la construcción también de la matriz de riesgos estratégicos. Aquí vemos que la identificación proactiva de los riesgos va a permitir desarrollar, como dicen, estrategias de migración efectiva con planes de contingencia robustos. Ahí tenemos que analizar desde el punto de vista de los riesgos a nivel financiero, el riesgo de mercado relacionado a la volatilidad cambiaria, a los cambios regulatorios, a las entradas de nuevos competidores con tecnologías disruptivas. Tenemos también el tema de los riesgos operacionales, que va referido a la dependencia de proveedores clave, a las interrupciones en cadenas de suministro y a los riesgos financieros en el tema de la concentración de clientes, ¿verdad? Fluctuaciones en tasas de interés y relacionados a los problemas de liquidez estacional. Aquí vemos un roadmap estratégico, ¿verdad? Que está orientado a la optimización interna, a la internacionalización como ejemplo de manera general, a los escalamientos, a las consolidaciones, a la expansión nacional. Para que nosotros desde el rol, desde las ciencias económicas, los financieros en este caso deben de apuntar directamente a crecer bajo una línea. Este roadmap de mapas estratégicos permite o conlleva directamente a que vamos a ir paso a paso evolucionando con la empresa. No podemos llegar a obtener mejores resultados si no establecemos una pauta, ¿verdad? Que le ayudemos directamente a la empresa a poder seguir esa línea estratégica de un crecimiento sostenible. Dentro de la optimización del capital, donde se maximiza el retorno de la inversión, vemos estructuras de capital óptima en temas de capital propio, en financiamientos alternativos, en deudas bancarias y en arrendamiento financiero. Aquí quiero crear lo siguiente. Esta estrategia de planificación enfocada a la gestión para un crecimiento sostenible y sustentable debe estar orientada directamente a lograr el equilibrio del costo, ¿verdad? Del financiamiento con el riesgo financiero. Aquí probablemente en este sentido tenemos que ahondar muy probablemente en que la distribución de cómo va a estar nuestros gastos, nuestras inversiones, nuestro apalancamiento debe de tener congruencia y no verse afectada directamente desde una óptica donde vayamos a tener limitantes para poderla llegar a lograr. Dentro de esas estrategias de financiamiento que podamos tener, hacer recomendaciones siempre sobre el uso del crédito bancario tradicional. ¿A qué quiero hablar con esto? Muchas empresas le huyen a estar dentro de la banca nacional y acceder a una línea de crédito correcta. Por lo general, algunas hacen uso, ¿verdad?, de las microfinanzas, ¿verdad? Ya estamos hablando de las instituciones microfinancieras, que también son una opción, pero hay otras que apuntan no correctamente a financiarse a través de personas que se prestan, ¿verdad?, a una mala praxis en el término de poder acceder a un financiamiento con intereses que son sumamente altos. Entonces, ahí es donde tenemos esos inconvenientes. Luego, los inversionistas estratégicos y los mercados de capital y los financiamientos alternativos van a estar, permítame un momento.
Los inversionistas estratégicos van a estar orientados en el tema de mercados de capital y en financiamientos alternativos. Por ejemplo, el uso del factoring es muy importante hoy en día en aquellas empresas que quieren realmente establecer lo que son, ¿verdad? Esas políticas de retención de capital, pero sin embargo, el factoring hoy tiene un acuerpamiento directo con lo que es el tema de la ley de factoraje. Entonces, llega a ser un instrumento importante porque recordemos que hay pequeñas empresas que pueden llegar a convertirse en proveedores de la empresa, pero son de flujos de caja muy débiles. Entonces, necesitan acceder a lo que es el tema del factoraje y una de las buenas prácticas que se puede hacer es contemplar desde el punto de vista financiero y sugerir también a lo que es la Junta de Accionistas la oportunidad de establecer una línea de factoraje para todos los proveedores que van a contribuir directamente esto también a la empresa para esos fondos que vamos a retener como parte de esa operación, poder llegar a hacer inversiones en otras áreas que probablemente son importantes y nos van a ayudar directamente, ¿verdad? Luego vamos al tema de la gestión eficiente del capital de trabajo, ¿verdad? Hablando del tema de las cuentas por cobrar, el tema de los inventarios y las cuentas por pagar también. Esto es un equilibrio de manejar cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar. Desde el enfoque de la planificación estratégica, ¿verdad? Para lo que es el ámbito de la finanza, de la gestión de los recursos, esto es importante. Manejar el inventario de una forma correcta, las cuentas por cobrar también tenerlas muy planificadas para que no nos afecte el cash flow y en las cuentas por pagar también, en este sentido, para no poder tener limitantes con el tema de los proveedores, porque como dicen, cuando un proveedor pierde la confianza, ¿verdad? Porque no cumplimos nosotros con ese compromiso pactado previamente, entonces sí vamos a obtener resultados bien desfavorables. Igual con el tema del presupuesto del capital del ROI, ¿verdad? Orientada a automatizaciones de procesos, expansiones digitales, líneas de productos, capacitaciones de equipo, infraestructuras TI, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Probablemente una de las operaciones más importantes que debe tener el ámbito financiero es la sensibilización sobre el uso de los recursos con todas las personas involucradas en la operación. En este sentido, los despilfarros, ¿verdad? Es importante tener claro que se deben de controlar. Esto no significa que no se deben de hacer acciones que son estratégicas a nivel de empresa dentro del mercado, pero sí también tener mucho control en el tema de los gastos, qué es lo que tenemos que hacer, y en las inversiones prioritarias también que tiene que hacer la empresa. Hay cosas más importantes que van a generar muchísimo mayor ingreso que tal vez la adquisición de equipo que a lo mejor no están en este momento para ser prioridad número uno. En la implementación y el seguimiento, donde se convierte la estrategia en resultados tangibles, aquí vemos lo siguiente: el tema de la planificación como una definición de objetivos cuantitativos y cualitativos. Ya les he indicado anteriormente que no podríamos ver, ¿verdad?, las decisiones hoy en día a nivel financiero muy abstractas, solo desde un punto de vista funcional en términos cuantitativos, sino que también el financiero debe de abrirse directamente a lo que es la operación, a comprender realmente cada uno de los elementos que hace la operación y de esta manera poder tener mejores resultados. ¿Qué conlleva esto? Bueno, que si definitivamente quiero obtener un crecimiento, ¿verdad?, dentro del mercado, como financiero debo de establecer aquellas líneas de asesorías que deben de darse en cada uno de esos departamentos a los cuales yo sirvo, y nos va a permitir directamente obtener mejores resultados, elevando la alerta y dando aquellos enfoques que puedan ser estratégicos y le ayuden directamente también a las áreas que forman parte de esa misma cadena de valor. Luego, un tema de ajuste en la implementación de las acciones correctivas y la actualización de estrategias de resultados. Un ejemplo importante es la relación finanzas con auditoría.
¿Cuál es la relación más importante que tenemos ahí? Porque en lo que es el tema de estrategias para poderlo lograr, vamos a estar orientados, ¿verdad? A poder crecer siempre de la mano con el rol que juega la auditoría interna dentro de la empresa, sin obviar en algún momento tener también lo que es un aval de parte de una auditoría externa que nos va a permitir tener mayor solidez, una construcción de nombre en términos financieros más fuerte y que esto va a permitir tener una mayor línea estratégica de un posicionamiento de imagen de la misma empresa y que nosotros somos también co-constructores, ¿verdad? De esa misma imagen. Luego, un tema de medición en los KPI a nivel financiero y operacionales con los reportes automáticos semanales. Esto es básico, ¿verdad? El tema del seguimiento financiero en la planificación, porque así vamos viendo lo que nosotros habíamos presupuestado versus al resultado de la ejecución real. Y ahí nos va a permitir a nosotros también evaluar en forma, como dicen, en caliente, qué es lo que está pasando porque hemos proyectado a través de algún tipo de presupuesto ya previamente con acciones establecidas y con responsables y no se van cumpliendo. Entonces, esa mala praxis operacional impacta directamente lo que son los estados financieros y es donde nosotros tenemos que levantar la alerta inmediatamente. Luego vamos al tema del análisis, el tema de la identificación de las desviaciones y análisis de causa raíz con equipos multidisciplinarios. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, nosotros estamos orientando a hacer un análisis de lo que son los OPEX, ¿verdad? Los gastos operacionales. ¿Qué pasa? Ahí tenemos gastos que pueden ser muy representativos y eso nos llama la atención como financiero y debe levantar también alertas para poder contribuir a decir, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué los resultados en valor absoluto se están llegando a obtener con un impacto mayor y estamos sobrepasando lo que es el tema del gasto según lo planificado y a lo mejor están haciendo acciones que son menores a lo planificado? Entonces, desde el punto de vista de la finanza, recae esa responsabilidad de poder dar esas alertas y poder establecer qué es lo que está pasando, qué es lo que está aconteciendo y cuáles podrían ser los planes de acción de mejora que deberían de tener las áreas reconociendo y tomando conciencia del impacto en la finanza que hace una mala praxis a nivel operativo. Y en este sentido, ha sido un placer estar acá con ustedes con este tema tan importante. Quedo abierto en este momento para cualquier pregunta, comentario al respecto sobre lo que hemos hablado hoy de la planificación estratégica desde el punto de enfoque estratégico como finanza. Y con ustedes ha sido un gusto participar también nuevamente con el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua y ahí está nuestro sitio web. Estamos a la orden, ¿verdad? Puede ingresar usted a la página para tener mayor información. Quedo con ustedes en este sentido. Aquí, el que desee hacer alguna consulta, algún comentario, estamos a la orden.